terrible. Soy el doctor Illuminatis. Tremendo, tremendo. Bueno, Doctor Illuminato. Mira, bueno, vamos a seguir. AM, A ver, los, los venusianos. Están perforando. terrible. Bueno, acá tengo una sorpresita. Voy a empezar con A esta ver qué me vas a sorpresita. mostrar. Esta sorpresita A la audiencia ciudadana. para Chianetti. ¿Eh? Sí, figuritas repetidas. Sí, pero está bien. A ver, algunas no las conozco. Son difíciles. ¿Ves? Pero acá Ah, 2000. está un hombre muy Ah, conocido. ok. Está un hombre muy conocido acá. Así es cuando hablé ahí junto. Ya, sí, ahí fue bastante duro, ¿no? Bueno, fue bastante objetivo. No quise ir a cosas, digamos, muy Contame, subjetivas. contame un Eh, poco de. A ver, espera. Contame un poco de aquella audiencia. ¿Qué recordás, Alejandro? sí, recuerdo que por momentos fue bastante interesante, pero realmente era hablarle a estos senadores que estaban, digamos, trabajando, que era una especie de ensayo a lo que vino después, a lo que vino en Mm, los últimos 3, 4 años. Me parecía un poco ridículo, ¿no? Pero sí, era, digamos, una prueba. Era una prueba, un ensayo, y bueno, y pudimos conocer, pudimos realmente entablar diálogo, comunicación, conocer en persona a muchas de estas figuras que eran figuras históricas, ¿no? Como Jesse Marcel Jr., como el que había sido ministro de Defensa del Canadá, que, Paul Gillis era, ¿no? ya, sí, Paul Paul Heller, Gillis, ya, sí, Paul. bien, y que él realmente tenía una buena voluntad desde siempre, ¿no? Una apertura que fue necesaria, ¿no? Estando Canadá encima y siempre muy educado con el tema ufológico. Sí, 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 los canadienses no fueron nunca muy abiertos como ha sido Estados Unidos, o sea, eran menos efusivos, me parecían, Sí, ¿no? pero sí tenían sus boletines, tenían sus casos, tenían sus grupos de investigación. Claro, no hacían tanto espamento. Acá ha sido, N- No te estoy viendo. no, es que se cierra el teléfono. A ver, Ah, espera, bueno, oh, a ver, no. para ver. A ver, ahí estoy. Ahí volviste. Ok. Eh, ¿No? O sea, me decías de Canadá. Sí, te decía de Canadá, sí, que yo ya desde cuando estaba en Argentina tenía comunicación y colaboraba con los canadienses, ¿no? Mm. Con un boletín de esa época y había buenos casos, ¿no? O sea, había una buena ufología que correspondía a las oleadas que habían estado también pasando en el hemisferio norte, ¿no? Mm. O sea, cuando se daban casos en el año 78, por ejemplo, en el año 68, los 60, 70 también era la misma geografía, ¿no? O sea, y ¿Y hubo qué casos. caso en Canadá, qué se da mucho, Alejandro? ¿Qué casos se dan en Canadá? No, se daban muchos casos de aterrizaje, por ejemplo, ¿no? Mira. Había- y marcas, digamos, en círculos, ¿no? Así quemados. Mm. Ya. Después tuvimos el caso este del guardián, que era uno de los casos favoritos que estudiamos con Bruce Maccabee. Uh, Bruce Bruce Maccabee. Maccabee, sí, que era bueno. Al final era un video que mostraba, digamos, un objeto que tenía como un farol y mandaba una luz arriba, pero después hubo casos en esa zona donde aparecían imágenes de humanoides en las televisiones. ¿Cómo se llamaba el lugar este?
no me acuerdo. Pero al final, bueno, hubo, hubo unas implicaciones con el gobierno, también hubo una especie de cover-up y, y no quedó, al final quedó nada eso del Guardian. Nunca se pudo comprobar realmente de si era un helicóptero ahí o era una especie de camión con una baliza encima, ¿no? Pero sí hubo, en la década del 90 se hizo mucho espamento también con ese caso, ¿no? Ya, Mm. O sea, justamente. la década del 90 trajo, ¿no? También, bueno, pues sería para otro programa todo el tema de las, otra vez las adopciones, ¿no? Volvió el tema de, Claro, con sí, fuerza, ¿no? finales de los Eh, 80, 90 es toda la generación que ya viene de las abducciones, con las investigaciones de Bart Hawkins, sí, con el doctor, mi buen amigo David Jacobs y John Mack, ¿no? O sea, sí. era la triada, La trilogía sagrada, la sí, triada, ¿no? O sea, que estaban los tres conectados y bueno, eran Hopkins y Jacobs eran más de una línea física, ¿no? Extraterrestre, de un plan así de cosecha, ¿no? sí, Genética, cuando me Mac acuerdo. era más, Mac era más metafísico, ¿Vos crees que más, se confundieron mucho con el tema siendo hombres tan preparados, Alejandro? yo pienso que sí, pienso que sí, porque de los grupos de apoyo y todo eso encontrabas que muchas de las gentes, principalmente del sexo femenino, tenían una gran casos de neurosis, Mm, casos muy bien psicológicos. ¿una No solo, represión? no, ¿Una cuestión de represión, decís? ¿Puede ser? no sí represión, abuso Ah, infantil, abuso que John Mack le escurría a ese tema, ¿no? Me acuerdo que yo lo hablé con él, con Mack directamente, ¿no? Pues sí, los casos de neurosis, los casos de histeria podían llevar a ese tipo, digamos, de, por ejemplo, los embarazos falsos, ¿no? Que dice que iban a tener. utópicos, los Sí, utópicos, exacto. ¿no? Sí, que iban a tener siempre digamos, iban a dar a luz, pero al final, a último momento desaparecía, no había rastro Sí, es verdad. o sea, Vos sabés que te pregunto porque hace 2 años se había salido el documental de Linda Napolitano, ¿no? Que estuvo trabajando con el tema de Wood Hawking y había salido ahí claro, la Hawkins mujer escribió un libro, sí, yo y la ahí estuve. esposa de Wood Hawking hizo unas críticas que no me acuerdo cómo se llama. Ah, claro, salió un documental en Netflix, claro. Exacto, lo vi muy interesante todo, pero había como una crítica al caso en sí, ¿no? De la mujer de Wood Hawking dijo que no, como que había ahí algún enamoramiento por parte de Linda, o sea, que se había Sí, exagerado la historia, sí, no, ¿no? sí, del principio Bat creía a pie juntillas, ¿no? Y después había también otros personajes, como el Monseñor de Nueva York, que había sido testigo, después Pérez del Cuéllar, Sí, que, que lo habían visto adentro de la nave, claro, en recor- pijamas, le estaba recuerda. vestido con pijamas. Le voy a recordar a la gente que es un caso de, recordame, de los Del 70 año, no, del año 8, 89, 90, es por ahí, sí. fines antes de los 90. Bueno, y Sí, que yo trata de la una frecuenté, a mujer, ¿no? Linda, Una a mujer que salía. Linda, sí, a Pero espera Linda que, Cortile, a espera que Linda le. Cortilo, Linda Napolitano, yo la frecuenté, le investigué el caso, digamos, una persona simpática, una persona bastante charming, así entradora, pero realmente había realmente muchas fallas, ¿no? Porque eso de que la habían visto, yo no Claro, que encontré. Pese que saliendo, ¿no? Hopkins, sí, El tema full era que salía de como, ¿no? Del edificio volando, ¿no? Y la sí, habían salía visto volando. volando, flotando también. También ella Claro. estaba en el salto de cama y flotando con otra gente, los vecinos también, varias gente flotando sobre el Sí. puente de Brooklyn, además uno de los puentes más transitados, ¿no? O sea que era una Pero zona y que justamente ahí coincidía que
la limusina de Pérez del Cuello también pasaba por ahí. De paso Sí, se lo llevaron también a Pérez del Cuello, pero también la gente que estaba pero él nunca en la nave lo quiso, describen que él estaba también en pijama, o sea que estaban todos en él pijama. nunca quiso responder a eso, dice que no No, tenía nada que ver, que habían sido gente no, de él, pero no él, pero él como que no tenía sí, no, él no que, sabía nada. no, O sea, no sabía nada. Cuando Hopkins lo fue a buscar al aeropuerto, el otro dijo, ¿qué me está hablando? Le dijo. Y después otra gente que encontramos a través de vía diplomática, y eso me lo ubicó el amigo Antonio Cuneus, que la hermana trabajaba en las Naciones Unidas, era que, no, que cuando se le preguntó más adelante, antes de morir, Pérez de Cuellas negó también el asunto, ¿no? Que no sabía nada de que lo habían usado como un testigo de cargo, ¿no? De sí, que, sí, o para sea, probar. Además, sí, teníamos también el implante, la foto esa de que sale con la nariz, una especie de transistor bien grande, que también me parecía eso, pero también sí había vinculaciones con los agentes del FBI y mm. otros casos. ¿Tenés Sí, alguna posición con ese tema de las adopciones y eso? ¿Pensás que solamente siempre el psiquismo que está en conflicto o hay otra cosa? sí, yo pienso, bueno, que es algo que se mezcla, o sea, es de la Edad Media. Yo pienso que Mm, son entidades que toman forma de extraterrestres, o sea, que son, digamos, demonios, los los sucubos, demonios, sucubos, incubos, demonios, sí. Sí, porque tiene relación, o sea, con la sexualidad, ¿no? O sea, coincide. un poco con Es- lo que le pasó Seguir los parámetros. a Strieber, Sí, lo que pasó con Strieber. claro, claro, es una buena comparación. Strieber no, también mezcla muchos asuntos, en, digamos, paralelos, pero él no tampoco profundiza, ¿no? O sea, Mm, es como yo siempre se lo critiqué mm, a Jacobs y se lo critiqué a Bad, que han sido amigos míos. Bueno, David creo que todavía está vivo, ya. Pero el problema es eso, o sea, si haces un análisis comparado con las tradiciones y mitologías ya, orientales, con los jeans y todo, y con los demonios medievales en la época de la Edad Media, ahí encontrás ese tipo de paralelismo, ¿no? Bueno, lo interesante en Strieber, él me decía que él pensaba también, y eso no sé si te lo comenté, me lo dijo cuando él me entrevistó sobre tallos para su programa, de que el lugar donde él tenía la cabaña, hay varias cuevas, ¿no? ah, Y que él mira, pensaba, ah, y mira, que él pensaba, sí, sí, yo no las exploré esas cuevas, pero mira, nunca quiero fui, ir. pero y que los seres podían haber venido ¡Qué debajo loco! debajo de la Mae, cabaña. vamos, la cuestión O sea extraterrestre, que al eran, fin. eran, La cuestión eran extraterrestre. hipogeos, eran extraterrestres, las No, criaturas secuestradoras, ¿no? De él, ¿no? Esas cosas negras que aparecían ya, al pie de su cama, ¿no? qué tipo, Así, o sea, digo, qué tipo interesantísimo, Strieber. Cuando yo lo vi cuando fue ahí, que fue a España, que lo invitaron ajá, hace poco tiempo. sí, estuvo, ¿no? Sí. Sí, estuvo en España y habló de su vínculo con el tema de Roswell. Un familiar de él dice que tuvo que ver que estuvo conectado con el tema de Roswell, ¿no? Un militar. Eso fue muy interesante, no lo sabía. Pero realmente sigue siendo, yo lo admiro un montón. Lo admiro por El Ansia. El Ansia es una de mis películas favoritas, como escritor, sobre todo, ¿no? Me El encanta. ansia, no sé Claro, cuál es El en inglés. Ansia es una película que hizo uno de los hermanos Scott. Trabaja David Bowie y Catherine Deneuve, que hacen de Ah, sí, los The vampiros. Hunger, de Exacto, The exacto. Hunger En se llama. castellano lo conocemos como El Ansia. Claro, The Hungers, claro, El, esos son los vampiros que están ahí sí, ese es en un. Nueva York, en el penthouse. Sí, Lo amo ahí. Me parece que es sí, esa es como, extraordinario.
Esa Sí, fue una buena película sí, sí. y una novela que tuvo. Acá no se tuvo- consigue The Hunger, la novela. No, no conseguís la novela. No, No no, se tradujo, tal no, vez. no se tradujo. Es una, te digo, una pena terrible, Sí, pero porque él tiene muchas novelas, tiene muchos libros, sí. O sea, ya escritos en esa década entre los 80 y ahora, ¿no? Él sigue escribiendo. Pero sí, no, es un tipo, pese a lo controversial, ha mantenido un interés verdadero, ¿no? Pero él sí, siempre tuvo una visión oscura de todo el tema, ¿no? Y de yo los Estados Unidos. comunión lo tengo, lo conseguí, comunión. Ajá. Pude conseguir Sí, comunión. sí, Sí. escribió otras secuelas, ya no me interesa leerlo, pero La escribió. película que se hizo, no, muy Sí. mala, muy mala. Esa película no la entendió nadie, yo me acuerdo, sí, en la época de Y eso que distribución. amo ese Que actor, ¿no? Christopher, no me acuerdo. Christopher Walken era Exacto, exacto, el lo amo, principal. pero el film no le hace justicia, ¿no? A todo el caso. No, no, o sea, cuando yo la vi con otros distribuidores, nadie entendía nada. No, Decía, era un sueño, decía, era un sueño. sí. Bueno, No le digan. te voy a llevar a otro lado, querido Ok, Alejandro. Veamos. Ah, a ver. vamos. Vamos con alguien que... Ah, Joe Veamos. Rogan, sí. Y con alguien que escucha bien lo que dice. Esta un minutito. Escucha bien lo El que Joe dice. Rogan, que no quiso saber nada del tema de tallos. Mis publicistas le mandaron mi libro, todo en inglés, y no, nada, silencio total. Pese a que siempre lo tiene a Grant Hancock ahí enfrente de él. Ay, Escucha bien. a ver, no escucho. Pará. Vamos otra vez. Ah, con Jack vale, Bueno, acá, pará. con Jax. Te digo, le está preguntando, le pregunta en un momento Joe Rogan, porque viste cómo es ballet, se extendió toda, bueno, siempre meticuloso y le dice, pero ¿de dónde son? ¿De dónde viene? ¿De dónde son estas cosas? ¿No? Y esto es lo que está contestando Vale, ¿no? Ahí está. Y que dice no puedo leer con la letra chiquita. Claro, o sea, ahí O no está. hay audio, no hay Bueno, audio, ¿viste? Sí. ¿Qué es lo que le contestaba? ahora te digo yo, pará. Ah, ok. Bueno, el tema es, bueno, le hace una, como siempre, Rogan le hace una gran entrevista que se la hizo este año a Vale. Ah, sí. Y bueno, va por varias capas, habla de Trinity, que Trinity sabemos que a Vale le ha costado, lo defiende el caso de Trinity, y por favor decirle a la gente de No. qué es el caso de Trinity, contale un poco a la gente de qué trata el caso de Trinity, Sí, por el favor. caso de Trinity era, yo estuve cerca tuve la información cuando estaba con Open Minds brevemente, ese periodo, que fue ahí por el 2009, y con este grupo de Arizona. No, era de estos dos niños que dicen que vieron un aterrizaje, que vieron Sí, estos seres humanoides tipo hormigas, que eran como hormigas sí, grandes, sí, gigantes, y que hubo un pedazo que al final era un resorte de una puerta de avión, ¿no? O de Jeep, algo así, que la Paula Harris terminó regalándose la Mausana para sacársela de encima. sí, sí, Bueno, eso pero no, y realmente es ese tipo esa asociación que hizo con Ballet, realmente ahí se quemó porque esos dos mexicoamericanos, realmente uno creo que todavía está vivo, fueron realmente llenos de contradicciones. Yo creo que es más una imaginación de esos niños que mm. nada, porque no, en el año 45 ¿Y qué cree? no hay otros testigos, no hay.
Mira, yo leí, digamos. leí en Estados Unidos los ufólogos, bueno, no, incluyéndote, no, pero los ufólogos estaban en llamas porque no podían creer que un tipo como Valé haya sido arrastrado a este caso, ¿no? Haya puesto el cuerpo, lo defienda. Que le digo a la gente, es un caso pre-Roswell, sería, ¿no? Sí, Hablamos de 1946, habría sucedido 46, sí. no, habría estrellado un No ovni ahí 47. cerca de Trinity, cerca de donde se hicieron las pruebas nucleares. Vale, Ujú. asocia ese caso a esa experiencia de las pruebas nucleares, de algún modo. Ajá. Dos chicos entran en la nave, y sacan, ¿no? A mí lo que siempre me pareció raro que uno de los pibes entre en la nave, dos chiquititos, ¿no? Y saque el objeto, ¿no? Saque ese Sí, que objeto, saca ¿no? es esa palanca, Eh, que es ¿No? una palanca terrestre, Eh, ¿no? O sea, pero bueno, es un objeto. ha traído una controversia Es terrible en un Estados objeto de los años Unidos, 40, no, no viene claro, del espacio. Sí, a y, mí también me extrañó y el nombre de Balea ha que quedado por el piso en Estados Unidos. no quedó, No, no, sigue, más o menos. sigue con el grupo ese, bueno, ya, pero Bueno, ahí voy otro punto, ¿no? el Yo, grupo de la Bahía, ¿no? Sol, claro, el grupo Sol son académicos de Berkeley y de Stanford, ¿no? O exacto, sea, exacto. Él ahí nombra, ¿no? Que está trabajando con Nolan, dice. Eh, claro, sí, Nolan lo convocó, sí. Exactamente. Bueno, otro punto ahí es que yo personalmente encuentro mucho silencio con respecto al tema de la desclasificación por parte de Vale. En un momento, Rogan le pregunta sobre los casos famosos, el NIDMI, del Tic-Tac, y da como por eso ahí después lo apura un poco y diciendo, bueno, tenemos esta cuestión que pasa, ¿no? ¿De dónde son? Eh, y vuelve un poco de ubicativo y también, bueno, pero está bien, pone un poco de orden en este tema de estos casos del 2017, no meticuloso, diciendo, bueno, esta cosa, ¿no? Pero un poco crítico, un poco como distanciándose de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo ves eso, Alejandro? Sí, Vale siempre ha sido una ¿No? persona que Uní. siempre, no, que siempre ha querido estar en el tema, cuando el tema realmente se Mm, ponía candente. eh, cálido, se ponía caliente, sí, él siempre reaparecía para que mostrar que él ha estado desde el principio por muchos años, por muchos años, o sea, que se valorara su trabajo, ¿no? Claro, Si no, claro. acá se olvidan rápidamente. Si en el año 2017, cuando sale todo esto, la gente no sabía lo que eran ovnis. Imagínate No, lo que la cultura y subcultura de Estados es, Unidos, pese a ah, las películas, es verdad. pese a los esfuerzos de Spielberg, de Lucas y de toda la compañía. O sea, no, o sea, el mito se renovaba muy poco, ¿no? Y los medios de comunicación también, la televisión siempre riéndose al final del noticiero, jajaja, mostraban algo Mm. que había sucedido en el cielo, en medio del mapa americano o en otro Y país y ahora, riéndose, ¿no? riéndose, ¿no? O sea, No, ¿por cuántos años nos han tratado así mm, realmente y aún así vino toda esta declasificación. Yo me acuerdo que lo estaba hablando con mi querido amigo Douglas Trumbull, un director de efectos mm, especiales que hizo mm. los efectos de Espartaco, ¿no? encuentros cercanos. No, no, Ah, no, encuentros no. cercanos. No, Trumbull no. El Ese era guionista Dalton de. Trumbo. Ay, Ese sí, Dalton sí, Trumbo también, ¿no? el guionista de Espartaco, sí, no No, importa. él no lo conocía, Trumbo, pero siempre lo he admirado su trabajo. Sí, sí. eh, Antes y después de Espartaco. Pero no, Trumbull. Ah, ok, ok, Douglas ok. Trumbull fue un genio especial, hizo los efectos de 2001, la Odisea en el espacio y encuentros cercanos del tercer tipo, todas esas naves, la nave, él creó toda Oh, esa nave oh. gigantesca y Viaje a las estrellas, las películas, todo eso. Y Trumbull era un un fanático del tema, porque él había tenido experiencias de abducción también, Mm, ya desde joven y más grande, ¿no? Hasta hizo un documental que él mismo me mostró en sus estudios. Él falleció hace unos 3 4 años.
Y, y él me decía, antes de morir, lo llamé, me había encontrado en un tributo que se le hizo en el museo sobre un documental de 2001, Odisea en el espacio, de los efectos, pero después lo llamé ya un par de semanas antes que falleciera, ¿no? Y no decía que estaba enfermo, ¿no? Estaba realmente seriamente enfermo. Y le digo, bueno, Douglas, te llamó la gente del gobierno para colaborar, porque él había desarrollado un aparato que se llamaba UFOTOC, que yo también traté de ver si lo podía ayudar con Hollywood para financiar ese tipo. Era el sistema para poder grabar ovnis con la mayor claridad y también analizarlo al mismo tiempo, ¿no? Era un sistema científico con espectroscopio y otros chiches que tenía este aparato, ¿no? Y él me dice, no, a mí no me llama. A vos, yo digo, vos que trabajaste tanto con este tema, el gobierno, y te demuestra lo que es el gobierno, todo este grupo de largo, que al final terminan casi como pelagatos, ¿no? O sea, terminan como cantapufis, digamos, ¿verdad? Al final nada, ¿no? Perdón. Y no, y a vos te llamaron también, que has dedicado tantos años, Alex. Digo, a mí tampoco me llamaron, y mejor que no me llamaron. Sí, pero ah, digamos, a testificar ante un congreso de verdad, no un congreso simulacro como en el 2013, ¿no? Y nada, y al final eso quedó en nada, es el aparato que él diseñó, no, no lo pudimos probar, o sea, quedó casi abandonado. Pero él volviendo a Ballet, hablamos A porque él, a él. Ballet fue, él se mete, Ballet picotean todos los ganeros, ¿no? Y fue y vio el aparato y Trump me decía, ah, vale, un genio total. Es un genio. Pues esa imagen del científico, Sí, meticuloso, ¿no? sí, Racional. sí, sí, del francés cerebral y preciso también tiene sus contradicciones, pero sí, él ha sido un filósofo del tema a un nivel más científico que pudo ser John Keel con toda la corte que han creado alrededor de otras figuras, ¿no? ¿Y qué crees que es De entonces lo que es que le tanto pasó? la ufología americana, a mí también me revienta que estén tan pendientes de lo que pasa en el Congreso, porque al final no pasa nada. No pasa nada, no, no Pasa pasa más, nada. pasa, pasa desinformación si seguimos en ese loop, Y, porque no sabemos que inteligencia no te va a dejar que si hay fiambres ocultos en medio del desierto, no van a abrir la, digamos, la panadería, ¿no? O sea, va a quedar sabés que eso. estás siendo observado, ¿no? Tenés un orb enorme en este momento. Bueno, te voy a mandar en un Sí, de cualquier ratito. manera.